De los dos colores que elegí para la pancita, uno de ellos es el que va a predominar. En este caso será el color hueso. Por tal motivo voy a cortar 7 tiras de 75 centímetros en mi color de contraste para poder empezar a trabajar. Voy a tomar mi primer color y voy a hacer un anillo mágico y dentro de él voy a tejer 7 puntos bajos. Cierro mi anillo y en la vuelta número 2 voy a tejer 7 aumentos. La vuelta la voy a terminar con 14 puntos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento. Para las que decidieron trabajar la pancita de un solo color, solo tienen que seguir la secuencia. Y las que quieren trabajarlo con dos colores, vamos a insertar en esta vuelta ya el segundo color. No he cerrado mi último aumento. Entonces aquí voy a tomar mi hebra de color y voy a cerrar el punto con esta. Vamos a jalar nuestro hilo del tejido por la parte de atrás para irlo ajustando. Vamos a tejer aquí un punto con el hilo de color y volvemos a tomar nuestro color de base y cerramos nuestro punto. Aquí tenemos que tejer un aumento. Antes de cerrar mi aumento, voy a insertar nuevamente otra tira de color. Cierro el punto, ajusto mi hilo y voy a tejer este punto. Y antes de cerrarlo, voy a tomar mi hilo de base y lo cierro y me toca tejer un aumento. Antes de cerrar el aumento, tomo otro hilo de color y cierro el punto. Dejo un punto y vuelvo a tomar mi color de base. Y con este cierro el punto. Dejo mi aumento. Y antes de cerrarlo, tomo el siguiente color. Y cierro el punto. Dejo un punto y vuelvo a tomar mi color de base. Un aumento, tomo mi otro hilo de color y cierro el punto. Ajusto mi hilo y tejo uno y vuelvo a tomar mi color de base. Hago un aumento y antes de cerrarlo tomo mi hilo de color. Dejo un punto y para cerrarlo tomo mi color de base y hago el aumento. Y antes de cerrarlo tomo mi última hebra de color y dejo un punto y vuelvo a cerrarlo con mi color de base. Y aquí me toca tejer el último aumento. Estas hebras que hemos colocado se nos van a ir enredando, pero tenemos que irlas desenredando poco a poco conforme vayamos necesitando. Hemos terminado la vuelta número 3 con 21 puntos. Recuerden que el primer punto después del aumento siempre lo vamos a tejer con el color secundario. Entonces aquí terminé con un aumento. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Aquí en este caso me toca el primer punto después de mi aumento. Entonces antes de cerrar mi último punto
voy a tomar mi hilo de color, el que le corresponde. Tengo que verificar que sea la hebra que le corresponde a este punto. Si gustan, pueden utilizar los marcadores para guiarse en sus vueltas. Yo voy a utilizar la hebra con la que hice mi aro mágico, la voy a poner aquí al inicio y con esta me voy a ir guiando. Entonces aquí cerramos el punto y vamos a tejer el primer punto con hilo de color y lo cerramos, lo continuamos con nuestro color de base. Llevamos un punto, 2 puntos y toca tejer un aumento. Antes de cerrar mi aumento voy a tomar mi hebra de color que le corresponde y con esta cierro el punto. Voy a jalar mi hilo por la parte de atrás para ajustarlo y dejo un punto y tomo mi color de base, lo cierro. Este es un punto, otro punto y me toca el aumento. Aquí vuelvo a cerrar este punto con el hilo de color y así vamos a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. La vuelta va a terminar con 28 puntos. En la vuelta número 5 vamos a trabajar 3 puntos bajos y un aumento y volvemos a iniciar la secuencia. Este es mi último aumento de esta vuelta. Aquí están iniciando mis vueltas. Entonces voy a abrir este punto y como el primer punto que me toca es del segundo color, voy a tomar mi hebra y voy a cerrar el punto con el color y ajusto mi hilo. Tejo el primer punto con el color y lo cierro con mi color de base. Este es mi primer punto, segundo, tercero y un aumento. Antes de cerrar mi aumento voy a tomar mi hilo de color y cierro el punto. Tejo un solo punto y antes de cerrarlo vuelvo a tomar mi color de base y este es mi primer punto, 2, 3 y un aumento. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar nuevamente hasta nuestra marca de inicio. Esta vuelta la vamos a terminar con 35 puntos. En la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Aquí tengo mi hebra de hilo que es la que va a marcar el inicio de mi vuelta y voy a cerrar este punto con el hilo de color. Ajusto mi hilo, tejo mi primer punto y lo vuelvo a cerrar con mi color de base. Este es mi primer punto, 2, 3, 4 y un aumento. Y antes de cerrarlo, tomo mi hilo de color. Tejo el primer punto, lo cierro con mi color de base, 2, 3, 4 y un aumento. Y así lo vamos a hacer hasta terminar la vuelta. Esta la vamos a terminar con 42 puntos. En la vuelta número 7 vamos a trabajar 5 puntos bajos y un aumento. La vuelta terminará con 49 puntos. La vuelta número 8 la haremos con 6 puntos bajos y un aumento. Terminaremos con 56 puntos. En la vuelta número 9 vamos a trabajar 7 puntos bajos y un aumento. La vuelta terminará con 63 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a trabajar
8 puntos bajos y un aumento. La vuelta va a terminar con 70 puntos. En la vuelta número 11 vamos a trabajar 9 puntos bajos y un aumento. Esta vuelta la vamos a terminar con 77 puntos. En la vuelta número 12 vamos a trabajar 10 puntos bajos y un aumento. La vamos a terminar con 84 puntos. En la vuelta número 13 vamos a trabajar 11 puntos bajos y un aumento. La vuelta la terminaremos con 91 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a tejer 12 puntos bajos y un aumento. La vuelta la terminaremos con 98 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a trabajar 13 puntos bajos y un aumento. La vuelta terminará con 105 puntos. En la vuelta número 16 vamos a trabajar 14 puntos bajos y un aumento. La vuelta la terminaremos con 112 puntos. Y aquí sigo teniendo mi marcador. Les recuerdo que pueden utilizar estos marcadores para sus inicios de vuelta. En la vuelta número 17 vamos a trabajar 15 puntos bajos y un aumento, pero vamos a ir escondiendo nuestro hilo de color, ya que es la última vuelta en donde vamos a incluir este color secundario. Y la vuelta la vamos a terminar con 119 puntos. Terminamos la vuelta 17 y aún no vamos a cortar nuestro hilo de base. Ahora sí, por aquí por el reverso voy a anudar todas mis hebras del centro y las voy a cortar. En estas partes donde ocultamos nuestro hilo de color al tejer la última vuelta, como pueden ver, aquí quedó limpio. Voy a cortar esto. Aquí se salieron un poco los puntos por el reverso. Entonces lo único que vamos a hacer es jalar ligeramente nuestro hilo para que las hebras se metan, se oculten. ¿Ok? Y ya podemos cortar todos estos hilitos que nos sobraron. Quiero decirles que es muy importante que contemos todos nuestros puntos mientras vamos tejiendo. Al terminar esta pieza me di cuenta que en esta parte se ve un poco extraña la línea. A diferencia de las otras líneas de color, se ven un poco más uniformes y en esta se ve un punto extraño. Entonces conté los puntos y me brinqué uno. Y lo que estoy haciendo en este momento es desbaratar mis vueltas hasta llegar a este punto y corregirlo para poder continuar. En la vuelta 18 y 19 vamos a trabajar 119 puntos bajos. Aquí tenemos ya la barriguita terminada hasta la vuelta 19 y como pueden ver, los puntos que tejimos en un color diferente dan una ligera apariencia de espiral y le da un toque diferente a la barriguita. Lo que vamos a hacer ahora es que en las siguientes vueltas vamos a unir la cabecita, las patitas y la cola. Y podemos hacerlo de dos maneras. Podemos trabajar o seguir trabajando con nuestro color de base de pancita y por ejemplo yo en mi caso voy a cambiar mi color de hilo. Lo voy a cambiar a color calabaza. Aquí para las que quieren continuar con este color vamos a seguir en los puntos así como estamos. No vamos a cortar el hilo ni vamos a tejer otro punto hasta que hagamos la unión. Y como yo que voy a cambiar el hilo, sí voy a tejer aquí un punto raso. Voy a cortar mi hilo y tejo una cadena para cerrar mi punto. Y voy a ingresar mi segundo color. Aquí tenemos nuestras patitas y si recuerdan empezamos con una cadena. Entonces vamos a tomar
esta parte de abajo donde hicimos la cadena y vamos a aplanar nuestra pieza de esta manera para que se nos marquen las mitades. En esta parte hay 10 puntos y en esta parte hay 10 puntos también. Todas las piezas las vamos a colocar de esta manera para tomarlas con mayor facilidad ahorita que las unamos a la pancita. Entonces vamos a arreglarlas así, vamos a poner nuestra cadenita derechita y así vamos a marcar las mitades de las patitas. Ya está. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar mi hilo de color calabaza y voy a tejer un nudo nada más. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestra pancita y los que van a seguir trabajando con el mismo color solamente toman su punto. Y los que quieren cambiarlo como yo, vamos a insertar nuestro gancho en el punto deslizado que tejimos para cerrar y tomamos el nudito que hicimos en el otro color y vamos a sacarlo por el frente y sellarlo con una cadena. Ahora vamos a tejer sobre la barriguita 10 puntos bajos. Ahora vamos a tomar una de las patitas y vamos a insertar nuestro gancho en la marca que nos proporcionó al aplanarla, pero por la parte de adentro. Y vamos a insertar el gancho en el siguiente punto de la barriguita. Y vamos a tejer aquí un punto bajo. Vamos a tomar el siguiente punto de la patita y el siguiente punto de la barriga. El siguiente punto de la patita y el siguiente punto de la barriga. Y vamos a tejer así por dentro de la patita 10 puntos bajos en total. Terminando, vamos a tejer ahora nuevamente 10 puntos bajos sobre la pancita. Terminando los 10 puntos, vamos a tomar una segunda patita, vamos a insertar el gancho por la parte de adentro en donde marcamos la mitad y tomamos el siguiente punto de la panza y tejemos un punto bajo. Y vamos a ir tomando también un punto bajo de la patita y un punto bajo de la pancita. 10 puntos en total. Para no trabajar el doble, vamos a checar cada pieza que unimos. Vamos a checar que aquí nos queden 10 puntos sin tejer. Este fue mi último punto que tejí, por lo tanto aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya podemos continuar con lo siguiente, que es tejer 10 puntos sobre la pancita. La pieza que vamos a colocar a continuación es la cabecita. Si recuerdan, dejamos 3 marcadores en ella. Esta parte del cuello también la terminamos con 20 puntos. Entonces vamos a tomar también estos 2 marcadores y vamos a ir aplanando esta parte del cuello para que se nos marque la mitad. De esta manera. Ahora, aquí tenemos la pancita y este marcador lo vamos a colocar así. Y vamos a tomar nuestro hilo y vamos a insertar también aquí en donde nos está marcando la mitad un punto y un punto sobre la pancita y dejemos un punto bajo. Tomamos nuestro siguiente punto, el siguiente punto de la pancita y tejemos un punto bajo. Y aquí también vamos a ir tejiendo 10 puntos bajos. Volvemos a verificar que tengamos aquí libres 10 puntos y tejemos 10 puntos bajos sobre la pancita. Al terminar los 10 puntos, tomamos la siguiente patita, insertamos
en el punto por dentro en donde marcamos nuestra mitad y tomamos el siguiente punto de la pancita y vamos a unir también esta pieza con 10 puntos bajos y también verificamos que nos queden 10 puntos sin tejer. A continuación tejemos 10 puntos bajos sobre la pancita. Tomamos la patita número 4 y vamos a insertar nuestro gancho por dentro en donde marcamos la mitad y el siguiente punto que nos corresponde de la pancita y los unimos con un punto bajo y vamos a ir continuando tomando un punto de la patita, un punto de la pancita y las vamos a dejar unidas con 10 puntos bajos también. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos sobre la pancita. Ahora lo que vamos a colocar es la colita. Esta es mi hebra donde cerré mi último punto, donde tejí mi último punto y lo voy a tomar como base para aplanar esta parte de la colita y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a insertar por dentro de la colita en el punto y un punto de la pancita. Si recuerdan, la colita la terminamos con 14 puntos, por lo tanto aquí vamos a unirla con 7 puntos bajos. Para los que decidieron continuar su tejido con el color de base, aquí les debe de quedar un punto libre. Solamente tienen que tejer un punto bajo más y con ese punto aquí en esta parte les van a quedar 11, igual que de este lado. En el caso como yo que cambié mi hilo de color, aquí fue donde inserté mi hilo y este fue mi primer punto. Por lo tanto, este lo voy a contar como un punto y lo que voy a hacer aquí es nada más cerrar mi vuelta con un punto deslizado. Muy bien, en la siguiente vuelta vamos a tejer una cadena y vamos a tejer aquí 11 puntos bajos. Ahora vamos a tejer sobre estos 10 puntos bajos, sobre los 10 que dejamos libres en la primera patita. Terminando, vamos a tejer 10 puntos bajos sobre la panza. Y así vamos a continuar nuestra vuelta tejiendo 10 puntos sobre la siguiente patita, 10 puntos sobre la barriga, 10 puntos en la parte de la cabecita y al llegar a la parte de la colita también vamos a tejer aquí 11 puntos bajos, 7 sobre la colita y terminamos con el último punto bajo para terminar con 119 puntos. Para terminar mi vuelta aquí vuelvo a cerrar con un punto deslizado, tejo una cadena y voy a tejer 11 puntos bajos. Al llegar a este punto donde está la primera patita, los puntos bajos los voy a tejer sobre estos, ya que esta parte tiene que quedar abierta. Y así vamos a ir tejiendo también todo alrededor. En total vamos a tejer 119 puntos. Al terminar esta vuelta volvemos a cerrar con un punto deslizado. Tejemos una cadena y vamos a tejer 8 puntos bajos. Un aumento. Y vamos a tejer puntos bajos, en total 110 puntos bajos más para terminar la vuelta con 120 puntos. Al terminar los 120 puntos, nuevamente voy a hacer aquí un punto deslizado, tejo una cadena y vamos a tejer una última vuelta de 120 puntos. Al terminar la vuelta volvemos a cerrar con un punto deslizado y no vamos a cortar nuestro hilo.